Hoy voy a compartir con ustedes un tema que se llama Lecciones del Gran Maestro para nuestra vida diaria. Y las podemos encontrar en Juan capítulo 13. Para mí Juan capítulo 13 es un pasaje que me conmueve muchísimo porque cada que lo leo puedo encontrar como tanta riqueza y tanto del corazón de Jesús al realizar este acto que realiza. Él está sentado en la mesa con sus discípulos, esto fue el día antes de él ser entregado a muerte, y él realiza estas acciones que son sorprendentes y que sí las podemos resaltar y subrayar en nuestra Biblia, que es que él llega y se levanta de la mesa, él se quita su manto, él coge la toalla, se la ciña a la cintura, coge el lebrillo, coge el, el recipiente que hay ahí para lavar los pies, eh, lava los pies de sus discípulos y luego los seca. Entonces, cuando él llega y está por hacer esta acción, él llega y dice, llega Pedro y le dice, Señor, ¿cómo tú me vas a lavar los pies a mí? Si, si tú eres el maestro, pues él como sorprendido de que el Señor esté tomando esta actitud de siervo, porque en esa época las personas que lavaban los pies en las casas eran los sirvientes. Entonces el Señor tomó esta actitud de siervo y va a hacer esto con sus discípulos, y entonces Pedro ahí mismo se levanta y dice, no, no lo hagas, ¿cómo lo vas a hacer tú que eres mi maestro? Entonces el Señor le dice, deja que lo haga, porque si no lo hago tú no tendrás parte conmigo en el reino. Entonces él toma luego ya esta otra actitud como radical, que llega y dice, no, entonces sí, si es por eso, entonces más bien lávame todo. Entonces él le dice, no, los que están limpios no necesitan ser limpios de nuevo. Y ahí hay un principio espiritual que el Señor está enseñando. Está hablando de la salvación, está hablando de cuando una persona viene al Señor y lo acepta como su Señor y Salvador, y pues realiza este acto que es el bautismo, queda limpio, la persona queda limpia. Pero él dice, es necesario que te lave los pies. ¿Por qué? Porque a diario en tu caminar vas a tener suciedad que hay que lavar. Entonces, por más que ya esté todo tu cuerpo limpio, vas a tener que estar en una comunión diaria conmigo, dice el Señor, para que yo te pueda lavar los pies. Y esto es como al principio uno como meditar en esto y decir, yo tengo que venir todos los días delante del Señor y reconociendo su grandeza y su majestad, también ver lo que el Señor está haciendo conmigo cada vez que yo vengo, cada vez que yo les pongo los pecados que he cometido, y ver al Señor ahí, digamos, a los pies de uno, limpiándole esa suciedad que ha venido a uno por el caminar. Es impresionante uno sentir que el Señor está a los pies de uno limpiándole la suciedad, limpiándolo de todos esos pecados. Entonces, al principio eso como que no le cabe en la cabeza, pero a medida que vamos meditando, vamos viendo que es necesario venir a los pies, venir y que el Señor esté limpiándonos los pies. Y cuando el Señor hace eso con nosotros, cuando el Señor podemos sentir el perdón del Señor por los pecados que hemos cometido, vamos a sentir como una convicción tan grande de que somos pecadores, y vamos a poder tener un amor tan especial por nuestro Señor, vamos a poder verle de una forma diferente, vamos a poder ver, o sea, ni siquiera nos va a caber a nosotros en la cabeza ese amor que el Señor ha tenido con nosotros, pero va a despertar en nosotros un amor especial por Él y por las otras personas, por cómo nos vemos nosotros delante de Él, que delante de Él siempre, cuando vemos esta actitud que el Señor tomó, nos vamos a ver nosotros como pecadores, vamos a reconocernos que hay suciedad y que somos pecadores, pero que somos redimidos por la gracia del Señor.
Y luego de que el Señor hace este acto con sus discípulos, eh, Él se sienta en la mesa y les dice, ustedes han entendido lo que yo he hecho con ustedes. Eh, si ustedes que me llaman a mí Señor y Maestro, he hecho esto por ustedes, asimismo deben hacer esto ustedes los unos por los otros. Y ahí está esa segunda parte. O sea, la primera parte es poder estar a los pies del maestro, poder estar delante del maestro y permitir que él nos lave los pies. Y está la segunda parte, que es así como nosotros hemos recibido esa gracia de él, al lavarnos y limpiarnos nuestros pies, así mismo debemos hacer nosotros por nuestros cercanos, porque a veces decimos que debemos hacerlo por los hermanos o por las personas de nuestra iglesia, por las personas que, pues, que nos rodean, pero, o con el necesitado, pero hay algo que es que tenemos que hacerlo por las personas que tenemos cerca. Y en este tiempo de confinamiento, donde hemos podido estar muy cerca de nuestras familias, que a veces, aunque vivamos en la misma casa, no podemos estar cerca porque estamos en nuestros trabajos, ocupados en nuestras cosas, y no tenemos tanto tiempo de convivencia en familia. Ese tiempo de convivencia en familia ha desatado como en muchos hogares, o destapado en muchos hogares, todo lo que había ahí, todo lo que quizá podía estar roto, todo lo que podía estar dañado, todas las malas actitudes o buenas actitudes que tenían otras personas de nuestro hogar. Y es ahí cuando nos vimos como enfrentados a cómo las vamos a llevar. Y este pasaje son los principios, o sea, es un principio del Señor que nos deja como estipulado, no como lo dejó estipulado como la cena ni el bautismo, sino el principio como tal que Él deja estipulado al decir, esto tienen que hacer ustedes, lávense los pies los unos a los otros. El, el ver la suciedad que puede haber en nuestros familiares y nosotros poder decir, mira, yo no te juzgo, yo no voy a exponer tus cosas, sino que yo te cubro con la misma gracia que el Señor me cubrió a mí. Me reconozco que yo soy pecador y pues obviamente alguien que esté sin el Señor también va a ser alguien que está inconsciente de su pecado. Y también poder pedirle al Señor que nos dé esa gracia para poder con esa gracia que Él nos ha limpiado, que nos dé esa gracia a nosotros para nosotros extendérsela a las otras personas y poder nosotros limpiarlos de muchas cosas. El Señor es el único que puede perdonar los pecados, pero nosotros podemos, a través de la guía del Espíritu Santo que fluye en el creyente, ser esa agua que le ayuda a alguien a poder entrar en razón, a poder reconocer que hay en su vida maldad, que hay en su vida pecado, al que pueda reconocer tantas cosas que pueden venir a la vida de una persona. Eso lo podemos hacer solo si hemos tenido este encuentro con el Señor. A veces creemos que en la vida cristiana la podemos llevar de una forma natural, que es algo que este cristianismo como activo hacia dar amor a todas las personas es algo que va a fluir naturalmente, y no es algo así. O sea, el cristianismo que el Señor nos está enseñando en estos pasajes es un cristianismo difícil para nosotros como seres humanos, para nuestra naturaleza carnal, pero es fácil si nosotros nos hemos sentado a los pies del Maestro y hemos podido aprender de él todas estas cosas. Si nosotros hemos podido experimentar su amor y su perdón, es que vamos a poder ver a las personas de una forma diferente. Entonces, ¿que es fácil? No, es humanamente imposible, pero espiritualmente es un deleite para las personas que se atreven a caminar con el Señor, que se atreven a llevar ante el Señor todas sus cargas y todas sus culpas, y de esta forma pueden extenderle gracia a las otras personas.
El Señor nos está enseñando muchas cosas importantes en este pasaje y es de leerlo, de verdad sentarnos nosotros en nuestro tiempo devocional a leerlo y a estudiarlo y a meditar en él, a meditar en la grandeza que el Señor nos está enseñando acá, a, a ver cómo lo que el Señor hizo con nosotros, nosotros hacerlo los unos por los otros, a cómo nosotros no creernos mayor que nuestro Maestro, porque digamos que a veces el cristianismo falla muchas veces en eso, en que podemos entender muchas cosas de forma teórica en la palabra, que podemos hasta razonar muchas cosas que vemos en la palabra, pero lo que nos cuesta es vivir la palabra, vivir lo que está escrito, vivir lo que el maestro nos enseña, poder llevar todas esas cosas delante del Señor y eh, el vernos de esta forma, el dejarnos limpiar por nuestro maestro y tomar esa actitud que el Señor ha tomado con nosotros, nosotros tomarlas con nuestros hermanos, va a hacer que en nosotros nos levante el orgullo, porque hay veces hacemos muchas cosas para la obra del Señor y esas cosas a veces las hacemos en nuestra carne, las hacemos creyéndonos buenos, creyéndonos sabios, creyéndonos buenos consejeros, y si la hacemos en la carne siempre se va a levantar en nosotros orgullo, mientras que si nosotros la hacemos desde una actitud de humildad, como todo lo que hizo nuestro Señor por nosotros, desde que se hizo hombre, desde que lava los pies de sus discípulos, desde que nos lava los pies, desde que muere en una cruz, cargando toda nuestra maldad y cargando todo nuestro pecado. Entonces, cuando podemos ver de esta forma, vamos a ver que la actitud que vamos a tomar y el servicio que le vamos a dar al Señor va a ser, como dice en la palabra, olor fragante a Él. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer desde una posición, como lo hizo Jesús, de una posición de humildad. Él cuando se levantó de la mesa y decidió limpiar los pies de sus discípulos, él no se estaba despojando de la grandeza que él tenía, él era Dios mismo hecho hombre, pero él no se estaba despojando de su grandeza, él con toda su grandeza fue capaz de hacerse siervo. Entonces es aprender del Señor estas dos lecciones tan grandes, el poder hacernos siervos del Señor para poder servir. No podemos servirle al Señor si no tenemos nosotros esa actitud de siervos como lo fue él. Entonces, es este pequeño mensaje el que quería compartir con ustedes hoy. De esto, pues de estos versículos hay mucho que aprender, hay mucho que escudriñar. Por eso les digo que estudien este Juan capítulo 13, que desde el primer versículo ya es impactante y lo quise dejar para el final, aunque está en el primer versículo del capítulo 13, donde dice que ya Jesús, sabiendo, acá lo voy a leer, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El Señor eh, tuvo, tuvo y tiene un amor tan grande, pero en su tiempo que estuvo siendo hombre, tuvo un amor tan inmenso por nosotros, que dice, Él habiendo amado a los suyos, o sea, no nos amó como que nos amó un poquito de todo el amor que Él tiene, no, Él nos amó durante todo, o sea, amó a sus discípulos durante todo el tiempo que estuvo en la carne, pero los amó hasta el fin, o sea, él se despojó de todo lo que él era y pudo eh, estimar eso, despojarse de toda esa grandeza para hacerse siervo para salvarnos a nosotros. Entonces, es una actitud del Señor que nos debe sorprender siempre, siempre que estudiemos esto y en estos tiempos
donde hemos podido pasar tanto tiempo quizá de meditar y de estudiar la palabra, preguntarnos nosotros si este tiempo nos ha ayudado y nos ha enseñado a amar más, pero a amar más como Jesús ama, amar más a pesar de no tener respuesta a ese amor que nosotros damos, amar aún a las personas que son enemigos de nosotros, enemigos de nuestra alma, a esas personas que son difíciles de amar, si nosotros en realidad estamos entregando todo esto y si no lo hemos hecho, eh, venir al Señor y decirle, Señor, eh, hazme un siervo para ti, pon en mí ese corazón de siervo y permíteme estar mucho tiempo contigo para yo poder aprender de ese amor que tú das y para yo dar de ese amor que recibo de ti. Entonces, bueno, que el Señor sea ayudándonos, que el Señor siga iluminando nuestro entendimiento cada vez más para poder seguir caminando con Él. Eso requiere de estar a sus pies, de estar escudriñando su palabra y de estar en oración, donde Él nos va a poder enseñar todas estas cosas y todos estos principios. Bueno, que el Señor los continúe bendiciendo, que nos siga permitiendo tener entendimiento de su palabra y que podamos crecer cada día en el conocimiento de Él para poder amarle más, dar amor en correspondencia de ese amor que hemos recibido de Él y que podamos cada día ser más parecidos a Cristo. Que el Señor les continúe bendiciendo.